desde el año 2017 y 2018, pero esa actualización de las tarifas no se ha hecho de manera efectiva en algunas empresas de servicios públicos. Y también, pues obviamente se está perdiendo una oportunidad importante para mejorar los ingresos y el recaudo en las distintas empresas de servicios públicos, ya sea de acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, vemos una gran oportunidad para que podamos darles a conocer sobre algunos cambios y de cómo funcionan estas tarifas a través de uno de nuestros consultores y asesores expertos, que es el doctor Luis Enrique Rojas Reina, que lleva más de 30 años en el sector de servicios públicos y asesora actualmente varias empresas en el sur del país, y también ha sido gestor de algunas empresas relacionadas con el tema de aguas departamentales. Y estoy seguro que esta información que le vamos a compartir les va a ser muy útil para todos ustedes. Adicionalmente a esto, quiero compartir con ustedes quiénes somos nosotros. Yo sé que para algunos de las empresas de servicios públicos que están participando no conocen a Integrasot, entonces quiero contarles brevemente quiénes somos nosotros y en qué consiste nuestro portafolio de soluciones brevemente. Quiero contarles que nosotros como Integrasot proveemos soluciones en ingeniería y software para empresas empresas de servicios públicos, y dentro de nuestro portafolio tenemos también todo lo relacionado con el tema de impuestos municipales, departamentales y todo el tema de gestión de facturación de servicios públicos, en el cual utiliza una tecnología 100% web que le permite capturar las lecturas, envío de facturas por correo electrónico, controlar todo el tema de PQRs, le facilita el recaudo con la integración con toda la parte de pasarela de pagos, y también algo interesante es todo el tema de facturación en sitio, y una tecnología que también estamos desarrollando, que es colocar una tarjeta electrónica inteligente al contador de agua para que él envíe la lectura a través de la red celular, a través de esa red de datos, y llegue automáticamente la lectura de los distintos medidores de agua. Y también le podría, la tarjeta también tiene la posibilidad de colocarle una electroválvula para que abra y cierre el paso del agua. Entonces podrían ustedes hacer las reconexiones a través del sistema, y también podrían en un momento dado vender agua de manera prepago. Entonces, el software de facturación de servicios públicos tiene, desde el punto de vista del software financiero, tiene también toda la parte de automatización de procesos para todo el tema de calidad, todo el tema de ventanilla única, el tema de contratación, y también el módulo de facturación, pues tiene toda la parte de gestión de tarifas por componente y por concepto, que inclusive no tiene el limitante de manejo de conceptos. Por ejemplo, con el caso del aseo, que ahora los componentes tarifarios aumentaron, con el sistema solamente habría que agregarlos porque ya él es altamente parametrizable. También tiene algunos módulos que van relacionados con el catastro de suscriptores, de medidores, toda la parte de gestión de lecturas, como se los voy a mostrar a continuación, con el cual ustedes podrían tener la hoja de vida correcta de todo lo que tiene que ver con el predio, mirando el histórico de los propietarios, el histórico de lecturas, el histórico inclusive de medidores, porque nosotros hemos entendido que los medidores son como esa caja registradora de cada centímetro cúbico que sale, que se le suministra a los distintos usuarios residenciales, industriales y de comercio, y esos deben de registrarse. Entonces, ese contador de agua debe llevarse un control exacto de cada vez que se cambia, cada vez que se actualiza, y por eso nosotros hemos desarrollado un módulo especialmente para el control de esos medidores. Inclusive puede controlar hasta las precintas, que son las que controlan cada vez que de pronto se tiene el sellado de manera correcta de cada medidor, para poder evidenciar si de pronto pudieron ser adulterados en un momento dado. También me permite llevar la gestión de los documentos del predio, por ejemplo, como el contrato de condiciones uniformes, se podrían adjuntar ahí mismo en el sistema, y todos los documentos relacionados con el suscriptor y con el predio. Adicionalmente, pues él tiene todos los campos necesarios, inclusive los que son de rigor, para poder generar de manera correcta los informes al suite. También aquí podemos observar en esta pantalla que yo puedo seleccionar los servicios que se le puede prestar a cada uno de los suscriptores. De igual manera, también algunas características especiales en cuanto al tema de tarifas
y también de los datos. Para la toma de lecturas, el sistema tiene varias opciones. Una puede hacerse de manera manual, la otra es a través de un archivo de Excel, la otra es a través de un dispositivo móvil, es decir, a través del celular, ya sea en línea o fuera de línea, podría capturar las lecturas y estas lecturas también podrían tomarse a través de lo que es el posicionamiento. Él guarda la georreferenciación de cada toma de lectura y también podría ponerse como obligatorio la toma de la foto del contador, ¿cierto? De esta manera le serviría muchísimo para poder validar si se tomó de manera efectiva la lectura de cada medidor. Y también, pues lo último que les conté, tenemos también la posibilidad de hacer la facturación en sitio o por último, utilizando esa tecnología que hemos desarrollado, que es la tarjeta electrónica que se le coloca a los contadores de agua, ¿sí? Seguidamente, con el mismo módulo, pues se puede imprimir las facturas. El modelo de la factura es totalmente parametrizable. El editor de esas facturas es el Excel, es decir, de esa manera ustedes podrían estar modificando constantemente la factura para que puedan ajustarla a sus necesidades. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo funciona. El sistema también le permitiría hacer recibos de caja, hacer notas de descuento, notas a favor, notas de saldo a favor, también hacer los acuerdos de pago y referencias de pagos parciales dentro del sistema. Dentro de los módulos que tiene el sistema, aquí le contamos también de que él es altamente parametrizable. Pueden colocar los logos de una manera muy fácil cada vez que de pronto haya una modificación, inclusive generarle una publicidad en cada vez que se generen las facturas dentro del sistema en cada periodo de facturación. También pues aquí están todos los distintos informes que genera a los distintos entes de control. Esta es una pantalla de lo que ofrece la interfaz para los dispositivos electrónicos inteligentes que se instalen. Podrían cerrar, abrir la electroválvula, mirar el estado de válvula, inclusive mirar los perfiles de consumo, porque él tendría la posibilidad inclusive de guardar las lecturas cada hora o cada 15 minutos y de esa manera pues tener los consumos mucho más detallados de cada uno de los suscriptores y nos permitiría fortalecer el programa de agua no contabilizada que tengamos en las distintas empresas para poder recuperar esas pérdidas, ¿sí? Él genera los distintos informes para lo que tiene que ver con el tema de cartera, también el control de todas las PQRs y también lo relacionado con la clasificación de esas PQRs, las que tienen que ver con internas o externas. Bueno, de esta manera quiero contarles rápidamente nuestro sistema de facturación les permitiría ser mucho más eficientes en el manejo de la facturación de servicios públicos y también fortalecer el programa de agua no contabilizada y aumentar la facturación y también les permitiría integrarse al sistema financiero si en un momento dado lo requieren. Entonces, con esta breve presentación me despido de ustedes y quiero darle las gracias a todos los participantes y estamos para servirles. Ahí está nuestra información también en nuestra página web en integrasosas.co, donde podrán contactarnos o buscar más información al respecto. Entonces, le quiero dar la bienvenida al doctor Luis Enrique Rojas Reina, donde nos va a compartir una información muy valiosa sobre todo el tema de las tarifas y cómo a través de una manera inteligente podemos ser más eficientes en el manejo y en la parametrización de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días para todos. Como comentaba Jorge Hernández, Luis Enrique Rojas Reina, yo soy administrador de empresas con una especialización en gestión ambiental y vengo trabajando con el tema de servicios públicos hace cerca de 22 años ya, a partir de 1996 trabajo con este tema. Gracias a la invitación de Integrasop, pues voy a presentarle a ustedes un resumen muy sucinto de las dos metodologías que en este momento aplica para las empresas prestadoras de menos de 5.000 suscriptores. La primera es la 825-2017, que tiene que ver con la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, desarrollada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Voy a permitirme compartir en pantalla. Bueno, la resolución CRA 825 de 2017
por la cual se establece la metodología tarifaria para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para aquellas empresas que prestan menos o que tienen menos de 5.000 suscriptores dentro de su área de operación. De acuerdo con esta resolución, tiene dos ámbitos de aplicación. La primera, o dos segmentos. La primera, para aquellas empresas de prestadores de servicios públicos que atiendan hasta 4.000 suscriptores, que es el primer segmento, y el segundo segmento es para aquellas que atiendan, la primera va hasta entre 2.501 suscriptores y 5.000 suscriptores, y la segunda entre menos de 2.500 suscriptores. Son los dos segmentos. El primer segmento, para aplicar acá es esta, que tiene que cumplir con una de estas tres condiciones. La primera, tener entre 2.500 y 5.000 suscriptores en el área urbana. O la segunda, tener más de un área de prestación de servicios en un mismo sistema interconectado y que en conjunto sumen entre 2.500 y 5.000 suscriptores. Y el segundo segmento es para aquellas que tengan que atendan en su área de prestación de servicios suscriptores en áreas urbanas, independientemente de los suscriptores que atendan en el área rural. Son aquellas que tengan menos de 5.000 suscriptores. Atiendan en más de un municipio o distrito mediante un mismo sistema interconectado hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, independientemente de los suscriptores que atiendan en el área rural. Y aquellas que atiendan exclusivamente en el área rural, son el segundo segmento. ¿Cómo se calcula la metodología para el primer segmento? Vamos a tener una fórmula, la tarifa va a tener dos componentes, un cargo fijo y un cargo por consumo, igual que como estaba en la resolución 287 de 2004. Las variables a tener en cuenta, obviamente, para el cálculo del cargo fijo sería los gastos administrativos divididos entre el número de suscriptores. Y esto a cada servicio. ¿Qué introduce aquí? Un rango de tarifas, es decir, una tarifa techo y una tarifa base, que es lo que debemos de tener en cuenta. Y en el caso del cargo por consumo, vamos a tener tres componentes por metro cúbico. Vamos a calcular un costo medio de operación, un costo medio de inversión y un costo medio generado por tasas ambientales. Para el primer segmento, las personas prestadoras del servicio van a establecer, que esto es nuevo, relacionado con la 287, unas metas de tres indicadores. El primer indicador tiene que ver con la micromedición. La meta debe de estar establecida para un periodo de 5 años, que se supone es el periodo que tienen las tarifas, una vez emitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. La meta debe de ser un estándar del 100% de cubrimiento de micromedición, donde el número de suscriptores facturados promedio al año para el servicio público de acueducto corresponde al promedio de los 12 meses del año base en el caso de facturación mensual y al promedio de los 6 meses de los 6 bimestres del año en caso de facturación bimestral. En el quinto año ya se debe de haber alcanzado una meta que supere el 70% y en el séptimo año se debe de haber alcanzado la meta del 100%. Esto a partir de la aplicación de la metodología, que fue
enero de 2020. La otra indicador que deben de tener en cuenta, o la otra meta del indicador que deben de tener en cuenta, tiene que ver con la continuidad para el servicio público de acueducto. Esta meta establece que no podemos tener más de 10 días al año sin el servicio, es decir, nuestra continuidad debe estar por encima del 97.26% al año. ¿Cómo se construye el indicador? El indicador se construye a partir de las horas de prestación del servicio sobre los días del año, multiplicado por el 100%. Ningún sistema es tan eficiente para producir agua las 24 horas al día. Eso lo sabemos todos, por diferentes eventualidades. Puede ser por la calidad del agua, cuando aumenta la turbidez, o por daños en las redes, o por daños en los sistemas de tratamiento. Lo que se tiene que procurar es que la empresa prestadora del servicio público de alguna manera se preocupe porque estas eventualidades se presenten y al sumar los tiempos de dejar de producir agua, no alcancemos más de 10 días al año. En este caso, la meta dice que para el quinto año deberán de reducirse en un 35% la diferencia entre la continuidad esperada y la que tenemos en este momento. Y para alcanzar el estándar establecido en esta metodología. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de preocuparnos por dos variables, que normalmente no tenemos en cuenta en nuestras empresas. Y esa variable es el control de los tiempos de suspensión del servicio. Debemos de empezar a registrarlo mes a mes para tener esta variable, porque muy seguramente la Superservicios nos va a hacer seguimiento en este tema. Y obviamente el número de suscriptores que tenemos por acueducto dentro de nuestra área de operación. La otra meta tiene que ver con el IRCA, el otro indicador, el índice de riesgo de calidad del agua. Esto está definido en la Resolución 2115 de 2007 y debe de ser inferior al 5%. ¿A partir de cuándo? A partir de la entrada de vigencia de la resolución. Y la última meta que tienen en cuenta en este primer segmento para poder hacer el cálculo de los costos y tarifas, contar con medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento. ¿Esto con qué fin? Con el fin de medir o de poder establecer el índice de pérdidas de agua tratada, ¿cierto? El índice de agua no contabilizada, es el segmento que es el indicador que nos pide esta resolución que debemos de tener en cuenta. Quienes al segundo año estén superando más de los 6 metros de pérdidas, el índice de pérdida por suscriptor, nos dan 6 metros de pérdida por suscriptor, nos permiten 6 metros de cúbicos de pérdida por suscriptor, y a partir del segundo año puede estar superando esto. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el costo medio de administración para las personas del primer segmento, o las empresas prestadoras del primer segmento? Tenemos una fórmula que es el costo medio de administración dividido entre los suscriptores o el promedio de los suscriptores que hayamos tenido durante los 12 meses. Los costos expresarse a diciembre de 2016. Bueno, a esta fecha ya todas las empresas debieron de haber hecho los estudios de costo y tarifas, pero si no lo han hecho, deben de buscar, aquí en la metodología decía que tenemos que tener en cuenta los dos primeros, el promedio de los años 2016 o 2017.
Pero la metodología o la resolución nos dice que podríamos tomar años diferentes bajo la condición de que una vez hayamos hecho los cálculos, los reexpresemos a fecha diciembre 31 de 2016. Hay un factor o tasa de capital de trabajo anual, que es el que nos permite para recuperar la inversión. Es como algo que nos permite la tasa interna de retorno. Y nos permite también sumar los gastos por conceptos de impuestos, como son contribuciones, como son tasas, como son servicios públicos de cada año. ¿Listo? Hay un factor de indexación del costo de peso a diciembre del año 2018, según lo establecido en el artículo 7 de la resolución 825. El 12 corresponde al número de meses del año y el AN al número de suscriptores promedio mensuales facturados. La tarifa pues sería la resultante de establecer esto. Pero aquí es de donde le decía que hay un precio techo y hay un precio base. Si por este lado dice que el costo medio de administración, digamos cuando hay facturación conjunta, ¿cierto? Y esa facturación, ese precio o ese costo medio de administración no puede ser menor, mínimo, un precio mínimo de 2.890 pesos por suscriptor mes para acueducto y 2.069 pesos por suscriptor mes para alcantarillado. Este precio o este cargo fijo está establecido a diciembre de 2016. Es decir, que tendríamos que reexpresarlo si vamos a aplicarlo a partir de estos periodos, 2021, tendríamos que indexarlo y traerlo a valor presente. El otro costo que vamos a establecer, el cargo fijo, independientemente de que haya consumo o no, podemos cobrarlo, lo ha definido la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de un concepto emitido en el 2010, que no estoy más en 540, pues ha dicho que estos cargos se pueden cobrar, salvo que el usuario o suscriptor solicite la suspensión temporal del servicio. En este escenario no habría lugar a cobros por cargo fijo ni por consumo. Ahora bien, el costo medio de operación es uno de los tres de la tarifa por metro cúbico que le vamos a transferir al usuario. El costo medio de operación tiene dos componentes, un costo medio general y un costo medio particular. El costo medio general para cada uno de los servicios públicos domiciliarios lo va a dar la comisión, y el costo medio particular lo vamos a calcular conforme al artículo 19 de la resolución 825 de 2017, que no es otra cosa que sumar los gastos operativos, las tasas y los impuestos asociados a la parte operativa, accesorios y todo esto, dividido entre los metros cúbicos facturados o producidos en un periodo dado. ¿Listo? El costo medio de operación general para las personas del primer semestre, del primer segmento, ¿cómo se calcula? Se calcula sumando los costos operativos generales del año base para cada uno de los servicios públicos, es decir, para acueducto o alcantarillado, multiplicándolo por la tasa de capital de trabajo anual, que es una constante, y le sumamos a eso los gastos por conceptos de impuestos y tasas operativas del año base para cada uno de los servicios, y por el factor de indexación, que eso lo publica la comisión a través de la página web, donde dan los indicadores para saber cuál es la diferencia entre el IPC acumulado
al momento de aplicar la tarifa, y el IPC del año base, que en este caso sería diciembre de 2016. Sobre el agua potable suministrada, corregida por las pérdidas eficientes del año base, que se estiman de acuerdo con eso. Las pérdidas eficientes se estiman con el IPU, índice de pérdidas por usuario facturados, que para el caso lo han la comisión la ha definido en 6 metros por usuario mes, por suscriptor, perdón, mes. El costo medio de operación general para las personas prestadoras del primer segmento no puede ser inferior a 467 pesos por metro cúbico en acueducto, ni puede ser inferior a 169 pesos por metro cúbico alcantarillado. ¿Listo? Esto quiere decir que partimos de estos precios de ahí para adelante, pues lo que nos dé la operación. Pero si da por debajo, tendríamos que partir de estos costos. El costo medio de operación particular, que es el otro componente del costo medio por metro cúbico, o del costo por metro cúbico, se define o se calcula con la fórmula que ustedes están viendo en pantalla. El costo medio de operación particular para cada uno de los servicios públicos domiciliarios, pues son los que la empresa, incurre para prestar el servicio público. Estos son los costos particulares, tienen que ver pues con gastos de personal, tienen que ver con prestaciones sociales, tienen que ver con aportes patronales, con los parafiscales, con la compra de accesorios para la reparación, el mantenimiento de operación de las redes de servicios públicos, y tiene que ver con la compra de insumos químicos. Bueno, todos los gastos asociados a la prestación del servicio público de acueducto o de alcantarillado que normalmente tenemos en la empresa y que son diferentes en cada una de las empresas. Por esto este costo es particular. Y obviamente nos permiten recuperar la tasa del capital de trabajo anual. Y le sumaríamos los gastos por concepto de impuestos de tasas operativas del año base. Los dos resultados, el costo medio de operación, el costo medio de operación particular, el costo medio de operación general, son los que se suman para tener el costo medio de operación de la empresa. Sobre el agua producida, que es lo que hemos hecho en el primer escenario. Por otro lado, vamos a tener que calcular el costo medio de inversión. ¿Qué es el costo medio de inversión? Pues es la empresa prestador va a tener que definir unas inversiones por componentes del sistema de acueducto o de alcantarillado en un horizonte de 5 años. Y eso lo vamos a dividir nuevamente entre el valor presente de la inversión y el agua suministrada durante el periodo dado. La fórmula es el valor de los activos actuales en pesos de diciembre del año 2016. En la metodología, el 825 viene en un anexo donde nos ha definido la vida útil de cada uno de esos activos. Tenemos que, de acuerdo con esa tabla, calcularlos. Vamos a tener un valor presente del plan de inversiones, que es el que tenemos que construir. Entonces, ustedes van a tener que definir qué vamos a hacer en la bocatoma dentro de los 5 años, en la aducción, en el tanque desalinador, en la conducción, en las plantas de tratamiento y en las redes de distribución, y ese valor traerlo a esas inversiones durante los 5 años, lo vamos a traer a valor presente, lo vamos a dividir sobre el agua suministrada a la población. ¿Listo? Allí vamos a tener el valor de la inversión. Aquí quiero hacerles una recomendación muy especial, y es que la Superintendencia de Servicios Públicos viene haciéndole seguimiento a esas inversiones. Esta plata normalmente las empresas las cogen y las gastan
en gastos operativos, no las invierten o no hacen las inversiones que deben, y normalmente la tomamos para hacer gastos operativos. Recuerde que el artículo 17 de la ley 142, el parágrafo establece claramente que las empresas deben de crear los fondos de expansión y reposición de los sistemas. Y este recurso es el que debe de fortalecer ese fondo para poder hacer las inversiones. Si la superintendencia le pide información sobre estas inversiones y ustedes no pueden dar razón de ello, lo que les va a decir que tienen que devolverle los recursos a los suscriptores y a los usuarios. Ya lo hizo con algunas empresas, ahora que hubo el cambio de metodología de la 287 de 2004 a la 825 de 2017, y en el caso de los mayores de 5.000 suscriptores, a las cuales le aplica la resolución 688, también le hizo ese seguimiento, y algunas empresas en este momento se encuentran incluidas, afrontando investigaciones o procesos sancionatorios por no haber hecho estas inversiones. O sea que este dinero no puede ser utilizado en otros gastos, en otras operaciones diferentes a la de la expansión y la reposición de los sistemas. Esto es lo mismo para acueducto como para alcantarillado. El otro costo que tenemos que, las inversiones deben de estar encaminadas en 3 dimensiones, por así decirlo: en cobertura, en calidad y en continuidad. Esas inversiones de cobertura son, como su nombre lo indica, o el objetivo aquí lo propone, el objetivo del proyecto es incorporar nuevos suscriptores a nuestra base, a nuestro sistema o a nuestro sistema de producción. Nuevos suscriptores, estamos ampliando nuestra cobertura. La segunda, lo que tiene que ver con calidad, pues son todos los proyectos que están encaminados a mantener el índice de riesgo de calidad del agua por debajo de ese 5% que establece la resolución 2115. Entonces es compra en materiales de laboratorio, dotación de laboratorios, todo lo que hagamos en la optimización de las plantas de tratamiento para potabilizar el agua, o lo que hagamos en las plantas de tratamiento de agua residual. ¿Listo? El uno va en cumplimiento del IRCA, en el plan de uso suficiente de ahorro de agua, por así decirlo, que está asociado a producto, y el otro debe estar asociado al plan de saneamiento, manejo de vertimientos, quienes los tengan, o a los permisos de vertimiento. Eso tiene que ver con agua residual. Y el tercer objetivo, o la tercera dimensión de los servicios, tiene que ver con la continuidad, tanto de acueducto como de alcantarillado, que ya lo visto inicialmente cuando guiamos las metas. El costo medio de ambientales, pues de acuerdo con esta resolución, se calcula directamente tomando la factura que nos genera las corporaciones autónomas regionales, las CAR, por la concesión de aguas, en este caso por la tasa de uso, y lo dividimos entre el número de suscriptores, y ahí nos dará, entre los metros cúbicos de agua suministrada, y en el caso de alcantarillado, pues escoger la sumatoria de las facturas que se emiten anualmente por el tema de tasas retributivas, y la medimos sobre el agua vertida. ¿Listo? Y ahí estaríamos obteniendo el costo medio de tasas ambientales, que se quedó aquí pendiente de esto. Ahora vamos a ver cómo calculan los costos económicos las personas prestadoras del segundo segmento. Entonces, igual que en el anterior, debemos de definir unas metas inicialmente, y esa meta de micromedición es alcanzar el 100% de cobertura en micromedición. ¿Cómo se construye el indicador? Pues obviamente los suscriptores con micromedidor sobre el total de suscriptores, y la meta, igual que en el anterior, es que debe lograrse en el 5º año al tener una cobertura del 70%, y en el 7º año una cobertura del 100%, en un horizonte
de 10 años, que es lo que ellos allí están planteando. Sin embargo, tengan en cuenta que esta resolución inició su implementación del 2017, la última fecha límite para implementarla era el 1 de enero del 2020. Por tanto, ya estamos avanzando sobre estos límites que nos están definiendo. Continuidad para el servicio público, más lo mismo que en el anterior, no podemos tener más contados los tiempos de suspensión durante el año, más de 10 días sin servicio. Este registro debemos de llevarlo de manera adecuada y obviamente esto ya la superintendencia habilitará ya lo tiene habilitado un formato, un formulario para que le estemos reportando mensualmente estos datos y de allí nos van a tomar, nos van a calcular el indicador y por eso nos van a comenzar a hacer los respectivos requerimientos. Entonces, para que tengamos en cuenta estas dos variables. Por otro lado, aquí hay una variación con respecto al segundo segmento, y es que el costo medio de administración se debe de establecer entre un rango que parte de 6.655 pesos por suscriptor mes, en el caso de acueducto, a diciembre de 2016, y no puede superar los 10.206 pesos por suscriptor mes a diciembre de 2016. Y en el caso de alcantarillado, la tarifa o el cargo fijo puede estar entre 3.400 y 5.260 pesos por suscriptor mes. Aquí ya hay una variación, porque la mayoría de las empresas de los municipios pequeños, que son a las que le aplica esto, estoy hablando de municipios de quinta, sexta categoría, que tienen menos de los 5.000 suscriptores, pues ya nosotros teníamos con las resoluciones 287 de 2004, teníamos unas tarifas muy por debajo de este costo mínimo, y ahí es donde vamos a tener algunos inconvenientes en el momento de la implementación. Sin embargo, esto es lo que ha definido la comisión y sobre eso debemos de nosotros trabajar. El costo medio de operación tiene la misma connotación que para el primer semestre. Entonces es la sumatoria del costo medio general más el costo medio particular. Y como en el anterior, el costo medio general, pues parte de una cifra que da la comisión o de un parámetro que da la comisión, mientras que el costo particular sí ya nosotros lo calculamos. Este costo medio de operación general, lo que estaba hablando hace un momento, parte de que un metro cúbico no puede estar costando menos de 727 pesos, ni puede estar por encima de 1.233 pesos. Y el alcantarillado no puede estar por debajo de 131 pesos por metro cúbico, ni por encima de 594 pesos por metro cúbico. Y además se debe de calcular el costo medio de operación particular, que es lo mismo que dijimos en el primer segmento. Es decir, cogemos los gastos operativos en que incurre la empresa para producir un metro cúbico, que son los gastos de personal con todos sus emolumentos, que son los gastos generales, como compra de insumos químicos, contratación de los análisis físico-químicos y bacteriológicos, el tema de los accesorios para el mantenimiento de operación de las redes, los servicios públicos asociados a esa prestación. Así está conectada Alejandra. Las plantas operan con algunos metros cúbicos, con energía eléctrica en algunas partes, y eso lo vamos a dividir, pues obviamente, entre el volumen de agua facturada, que esa sale ¿de dónde? De las informaciones comerciales que mes a mes o bimestralmente estamos reportándole a la superintendencia a través de la plataforma.
y nos permiten, perdón, y nos permiten aplicar un factor de indexación de esos cobros, perdón, un valor de una tasa de capital de trabajo anual, que esa es la constante de 1.081, más el factor de conversión, que es la diferencia entre el IPC a diciembre 31 del 2016 y el IPC al momento en que vayamos a aplicar el resultado de la tarifa. El costo medio por operación, entonces sería la sumatoria del costo medio general y el costo medio de tasas ambientales. Ahora bien, perdón, el costo medio general y el costo medio particular. Ahora vamos a calcular el costo medio por tasas ambientales, que como lo comentaba, esto pasa directamente a la factura. Su objetivo, su destinación, es pagarle a las corporaciones autónomas las tasas de uso en acueducto y de tasa retributiva en alcantarillado. Por tanto, no hay excusa para que las empresas estén endeudadas con las corporaciones por estos conceptos. Pasa, desafortunadamente, porque a veces no entendemos esto. Y así como lo están viendo ustedes, entonces vamos a ver que ya tenemos destinación específica de cada uno de los componentes de la tarifa. Costo medio de tasas ambientales, lo comentaba como en el paso anterior, es coger la factura o la sumatoria de las facturas. En el caso del departamento de Huila nos cobra por trimestre, serían los 4 trimestres, y lo vamos a dividir entre los metros cúbicos facturados, y ahí tendríamos lo que le trasladamos a los usuarios por metro cúbico para cubrir este costo. Lo mismo para tasa de uso como para tasa retributiva. Y viene el costo primer y segundo semestre, lo mismo, viene faltó en este caso la inversión, las inversiones están en un anexo que define la resolución, pero es lo mismo, es cada uno de los componentes que tiene el sistema, tanto en acueducto como en alcantarillado, vamos a tener que formular la inversión, y lo mismo es traer eso a valor presente. La inversión se hace a 5 años, se trae a valor presente y se divide entre los metros cúbicos facturados o metros cúbicos suministrados para tener el costo medio de inversión para las del segundo semestre, igual que como se hizo en el primer segmento, perdón, igual que como se hizo en el segundo segmento. Esto para el tema de acueducto. No sé si abrimos un espacio de interrogantes para esta metodología o procedemos inmediatamente con la metodología 853, que es la que nos ocupa para el tema de aseo para prestadores menores de 5.000 suscriptores. Ok, las personas que tengan de pronto alguna inquietud respecto a los temas que ha tratado el doctor Luis Enrique Rojas hasta el momento, pueden escribirlas a través del chat del sala Zoom, o si gustan pueden solicitar la activación de sus micrófonos y con mucho gusto yo les voy a permitir que puedan realizar las preguntas. Entonces, no sé si de pronto alguien tenga una inquietud respecto a los temas que se están tratando hasta el momento, pueden alzar la mano también. Les daremos la palabra. Sí, acá hay una pregunta. ¿El componente del CMT, cada cuánto se debe actualizar? De acuerdo con la resolución, el CMT se debe actualizar cada año porque las corporaciones autónomas regionales actualizan la tarifa de acuerdo con el IPC o con algunos parámetros que fija el Ministerio de Ambiente Sostenible todos los años. Entonces, el CMT todos los años se debe de actualizar de acuerdo con la tarifa que ellos emitan. Por eso estoy diciendo que esto pasa directo. Los otros dos componentes, el componente del cargo fijo, el costo medio de operación, el costo medio de inversión, se actualizará conforme a lo establecido en el artículo 125 de la ley 142 del 94,
que es una vez alcancemos un acumulado del 3%, las empresas o la autoridad tarifaria local de cada ente prestador podrá autorizar o está autorizada para hacer ese respectivo ajuste. ¿Listo? Ese conteo, pues la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico lo viene haciendo y lo está publicando mes a mes a través de la plataforma de la página web de la caja. ¿Listo? Listo, ingeniero. Por aquí también te comentan, o sea que, por ejemplo, para la vigencia de 2021, ¿cierto? ¿Se actualiza con los valores pagados del 2020? Podría actualizarse con la tarifa del 2021, efectivamente, porque en el primer semestre, normalmente, bueno, yo hablo por el departamento de Huila y de Tolima, las corporaciones emiten facturas trimestralmente. En el primer trimestre del año, de cada año, emiten hacia abril, normalmente en el mes de abril emiten ya la primera factura y allí ya vienen las variables que me permitirán a mí hacer el cálculo. ¿Cuáles son esas variables? Ellos normalmente cobran por la carga contaminante del TBO y el sólidos suspendidos totales, y allí está la tarifa por kilogramo de cada una de esas cargas, y ese valor de esa factura es la misma por los cuatro periodos, es decir, por los 4 trimestres que tiene el año, y ahí tendríamos ya las variables para hacer el respectivo ajuste. En ese orden de ideas, yo diría que en el mes de mayo de cada año podríamos estar haciendo el ajuste del costo medio de tasas ambientales para trasladárselo a los respectivos usuarios y con esto tener la disponibilidad de recursos para cumplir con el pago a la corporación de estas dos tasas. Estoy hablando de la tasa de uso y de la tasa retributiva. Normalmente, Activar su respectivo micrófono, ya está habilitado para que cada uno de ustedes pueda activar su micrófono y poderles realizar directamente al conferencista sus inquietudes. Entonces vamos a esperar unos minuticos, ¿te parece, doctor Luis Enrique? A ver si de pronto alguno de nuestros participantes tiene alguna inquietud. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elibardo Barbosa, del municipio de San Bernardo, Acueducto Portones. ¿Me copian? Hola, Sí, hola, señor, buenos días. sí te estamos escuchando, adelante. A ver, gracias. Nosotros estamos en un proceso de potabilización. Hasta ahora vamos a iniciar, por lo tanto, seguramente las dudas son hartas. Por ahora tengo una preguntita que no sé porque es que mi internet tampoco es el mejor. ¿Cómo se calculan las tarifas para el tema industrial, comercial? Que no sé si las explicaron porque hubo un rato que se me fue el internet, no sé si las explicaron, entonces quisiera saber esa partecita. Gracias. Los costos de referencia son los mismos para todos los usos, es decir, vamos a tener un cargo fijo y un valor por metro cúbico para todo, que es el costo de referencia. Digamos que ese es el que paga el estrato 4 y los usuarios oficiales porque no contribuyen ni tampoco reciben subsidio, ¿cierto? Entonces es el mismo valor. Sobre ese valor, un usuario de estrato 1 le aplicó un descuento, que ese es el subsidio, de acuerdo a lo que hayan fijado los consejos municipales de cada sector. Y para el caso de los industriales, pues le sumaríamos la contribución que haya establecido los respectivos consejos. Recuerden que esto tuvo un cambio con el artículo 125 de la ley 1451 de 2011, el cual dice que los subsidios pueden ser de hasta el 70% en el estrato 1, hasta el 40% en el estrato 2 y hasta el 15% en el estrato 3. Subsidio se maneja como un descuento de la tarifa, ¿cierto? En el componente del cargo fijo y en el componente del consumo. Y en el caso de los usuarios de estratos 5 y 6, comercial e industrial, tienen una contribución. Esa contribución no puede ser inferior al 30% en los usos, perdón, 50% en el estrato 5, 60% en el estrato 6
y en el estrato comercial no puede ser inferior al 50% y en el estrato industrial no puede ser inferior al 30%. Pero esto es distinto en cada ente territorial porque cada consejo debe de adoptarlo dentro de esos límites dependiendo de la disponibilidad de recursos por el Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico. Entonces ustedes tienen que buscar ese acuerdo que haya establecido el Consejo, normalmente lo hacen para 5 años a partir de esa disposición, y ustedes cogen el costo que le ha dado y le aplican, si es un subsidio, un descuento, y si es una contribución, sumarle al valor o al costo de referencia que le ha dado ese valor. No sé si quedó claro. Sí, discúlpeme, pero cuando es el sector urbano, pero cuando es en el sector rural, ¿se aplica igual? Lo Porque es que mismo. Sí, el subsidio y la contribución es exactamente la misma para todos los suscriptores o usuarios de la jurisdicción del municipio. Ok, ok, gracias. Eso sí es idéntico, ahí no hay diferencias entre uno y otro. ¿Listo? Esa es la misma para cada uno. Representante por parte del acueducto. Correcto. De igual manera, si alguien más tiene alguna otra inquietud, puede activar el micrófono. Estamos en los minutos de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, puede realizarla en estos momentos. Si después de 2 minuticos o 5 minuticos vamos a hacer una esperita, si de pronto alguien no tiene alguna inquietud, continuamos con la temática. Bueno, tenemos una pregunta por el chat. Dice, buen día, quiero saber cómo se establecen las tarifas para los consumos complementarios y suntuarios. Muy bien, gracias por preguntar. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió una resolución, la 750 de 2015, si no estoy mal, en la cual establece el rango de consumo de usuarios asociado a los que operan de acuerdo con esta resolución básico para los usuarios entre 1 y metros sobre el mar es de 10 metros cúbicos. Entre 17 y 28 metros cúbicos es el complementario y de 28 metros cúbicos en adelante ya se considera suntuario. ¿Listo? Para los usuarios que vivan o que habiten entre el piso térmico entre 1.001 metros y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el consumo básico son 13 metros cúbicos. El complementario va de los 14 a los 28, ¿cierto? Y de los 29 en adelante ya se considera suntuario. Y para aquellos que habiten entre 2.001 metros y o por encima de los 2.001 metros sobre el nivel del mar, el consumo básico se estableció en 11 metros cúbicos. El complementario va entre los 12 y los 23, y a partir de los 24 metros cúbicos es suntuario. Ahora bien, hay una norma que estableció la misma comisión también, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la comisión, que establece que a partir de ciertos consumos, ya el suntuario, digámoslo así, se le cobraría el doble, y eso se habilita cada vez que el fenómeno del niño, perdón, que el fenómeno de sequía el fenómeno del niño, que es el que asociado a la sequía, sea declarado en cierta zona. Entonces, cuando eso ocurra, las empresas prestadoras de servicio público deberán de cobrarle el doble del costo de referencia y trasladárselo a una cuenta que abrió el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio para eso. ¿Listo? Entonces, eso está definido en la resolución que les comento, para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces, los consumos básicos, complementarios y suntuarios dependerán de los los rangos o de los pisos técnicos en los que se ubique su área de operación como prestador de servicio público de acueducto.
Listo, doctor. Nos están preguntando la misma persona si se puede establecer un valor de tarifa diferente para cada tipo de consumo, es decir, el básico, un valor y otros valores para complementar y suntuario. No, la Comisión de Regulación por eso estudió la metodología para verificar criterios. Hay un solo costo de referencia para cargo fijo y un solo costo por metros cúbicos, ¿cierto? Y esas diferencias entre uno y otro pues depende del subsidio o de la contribución. No hay costos diferenciales, no hay costos diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto alcantarillados. Digamos que hay dos componentes. En la factura ustedes van a cobrar dos componentes. Uno, cargo fijo. Dos, valor por metro cúbico. Ahora bien, el cargo fijo debe de atender o alcanzar los gastos administrativos de la empresa, lo que contablemente se lleva por la cuenta 5. Los costos, el valor por metro cúbico debe de alcanzar para cubrir los gastos operativos, que es lo que contablemente se lleva a la cuenta 7 y después se cierra con la cuenta 63 para que ustedes lo tengan, para que ustedes tengan presente esta situación. Quiero decir con esto que cada componente de las tarifas de acueducto y alcantarillado de alguna manera tienen una destinación específica. Deben de cubrir ciertos gastos. El cargo fijo cubre los gastos administrativos, el costo medio de operación cubre los gastos operativos, el costo medio de tasas ambientales cubre la tasa ambiental y el costo medio de inversión es para hacer inversión. Podríamos decir que el costo medio de inversión debe de ser la utilidad del ente prestador, si así lo que quisiéramos llevar, porque eso tiene que ir a un fondo. ¿Listo? Ahora bien, la tasa el costo medio de tasas ambientales, para mí no es una venta de servicio, sería como una especie de recaudo a favor de terceros. En este caso, el tercero serían las corporaciones autónomas regionales de cada departamento. ¿Listo? Listo, perfecto. Yo creería que con esto ya finalizaríamos el momento de preguntas. Doctor Luis Enrique, continuamos entonces con la temática. Perfecto. Listo. Entonces ahora vamos a ver la resolución 853 que es la que aplica a la prestación del servicio público de aseo. En ese orden de ideas, introducen unos temas nuevos relacionados con este servicio que no traían las resoluciones 351 y 352. Y esta resolución aplica para aquellas entidades que prestan servicio público de aseo a menos de 5,000 suscriptores. E igual que con el anterior, lo han dividido en segmentos. Entonces tenemos primero el ámbito de aplicación. La resolución aplica primero a aquellos municipios que a 31 de diciembre de 2018 tengan hasta 5,000 suscriptores en las áreas urbanas. 2, que atiendan en centros poblados rurales que no fueron incluidos en el área de prestación del ámbito de aplicación de la resolución 720 de 2015. La resolución 720 de 2015 aplica para empresas que tengan más de 5,000 suscriptores dentro de su área de operación. 3, que atiendan en áreas de prestación incluidas en los esquemas definidos en el artículo 7º de la presente resolución. Más adelante lo miraremos. Que operen rellenos sanitarios que reciban hasta un promedio mensual de 300 toneladas de residuos sólidos. O 3, que operen sistemas de tratamiento que reciban hasta un promedio mensual de 300 toneladas de residuos sólidos. De acuerdo con esto, se divide en 3 segmentos. Las tarifas las podemos calcular para 3 segmentos, es decir, hay fórmulas diferentes. El primer segmento, que corresponden a aquellos municipios o empresas que tengan entre 4,001 y 5,000 suscriptores dentro de su área de operación, en este caso el área urbana.
El segundo segmento corresponde a las personas prestadoras que atiendan en municipios con hasta 4.000 suscriptores en el área urbana a 31 de diciembre de 2018. Y el tercer segmento corresponde a las personas prestadoras que atiendan centros poblados rurales que no fueron incluidos en las áreas del primer y segundo segmento del presente de esta resolución, de este artículo. ¿Cómo calculamos las tarifas para el primer segmento en aseo? Hay unas variables. La primera variable que debemos de tener es el costo fijo total, que es la sumatoria del costo de comercialización por suscriptor, el costo de recolección de limpieza urbana y el costo de barrido y limpieza. ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa? El costo de limpieza urbana, aquí debemos de incluir 5 actividades nuevas, que no están definidas en las resoluciones 351 y 352. ¿Cuáles son esas actividades? A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, que fue el 1 de julio de este año, las empresas prestadoras de servicio público, de acuerdo con el PEGIRS, deben de hacerse encargo de corte de césped, lavado de áreas públicas, poda de árboles, instalación y mantenimiento de cestas y limpieza de playas y zonas ribereñas. Obviamente esas playas y zonas ribereñas hacen alusión a las zonas costeras, es decir, donde haya mares u océanos. En este caso, las del interior en ninguno aplicaría. Aplicarían todas las demás. El costo de comercialización por suscriptor es muy similar al cargo fijo en acueducto y alcantarillado. Y el costo de barrida y limpieza de vías, ese sí ya no lo veníamos calculando con las 351 y 352. ¿Listo? Y hay otro costo, que es el costo variable por tonelada de residuos sólidos. Esos costos variables por tonelada de residuos sólidos, hay que tener en cuenta las siguientes variables. El costo de recolección y transporte, que ya estaba incluido en la resolución 351 y 352. El costo de disposición final tonelada, también ya está definido anteriormente. El costo de tratamiento por tonelada, que también estaba definido en el anteriormente. El promedio de toneladas recicladas, de residuos sólidos recolectadas y transportadas hasta de disposición final. Y el promedio mensual de residuos orgánicos biodegradables recolectados y transportados hasta las plantas de tratamiento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estas variables nosotros debemos de llevar un control porque son las que me van a servir para actualizar los estudios de costo y tarifa para la prestación del servicio público de aseo anualmente. La resolución dice que anteriormente fue una de las modificaciones incluso que le metieron porque inicialmente nos decía que teníamos que hacer las actualizaciones semestralmente, con los promedios de las toneladas, de los suscriptores, de los metros cuadrados de corte de césped, del número de árboles podados, los metros cuadrados de zonas de lavado, los metros lineales de playas recuperadas, las cestas instaladas y mantenidas con ese promedio. Nosotros cada 6 meses tendríamos que hacer la actualización de los estudios de costo y tarifa. Ahora nos está diciendo que lo hagamos cada año. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, prestadores de servicio público de aseo, deben de tener una herramienta que les permita controlar estas variables de las que les estoy hablando. Es decir, cuántos metros cuadrados he venido cortando de césped he venido cortando durante el semestre, es decir, mes a mes durante todo el año, perdón, porque es todo el año.
para poder sacar esos promedios y con esas variables poder calcular las tarifas. Aquí también hay que tener en cuenta algo que es el famoso centroide, que es el sitio, es la distancia. El centroide se calcula a partir del área de operación de la prestación del área de operación de la empresa prestadora de servicio público y del límite más cercano al relleno sanitario o al sitio de disposición se va a medir la distancia hasta allá, que esa es una variable que debemos de tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta cuáles son las variables. Las variables para calcular los costos de tarifas son, entonces, los que hacen parte del costo del CR Plus, que son corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, limpieza de playas y zonas ribereñas, instalación y mantenimiento de cestas, barrido y limpieza de calles, recolección y transporte, o sea, toneladas recolectadas y transportadas, y lo que tiene que ver con toneladas aprovechadas en tratamiento, que son aprovechadas en reciclaje, que es lo que ellos han llamado aprovechamiento. ¿Listo? Y la distancia entre el sitio de operación y el relleno sanitario. El costo de comercialización por suscriptor es la sumatoria de los gastos administrativos asociados a la prestación del servicio público de deseo dividido entre el número de suscriptores que nosotros tengamos. ¿Listo? Esos gastos administrativos pues son los que tienen que ver con gastos de personal, con servicios públicos, con papelería, con peticiones, quejas y recursos, con impuestos y gastos generales que llamamos de alguna manera así, lo dividido entre el número de suscriptores. Pero aquí nos dice que como el servicio público de aseo debe de ser facturado con un servicio público que sea susceptible de corte, ellos han contemplado que lo podamos facturar o bien con acueducto o bien con energía eléctrica. Y dependiendo de que si la facturación se hace de manera conjunta con acueducto, pues nos dicen que el valor máximo por costo de comercialización del suscriptor no puede ser a 2.091 pesos con 73 centavos. Esto a junio de 2016. Y el costo mínimo no puede ser inferior a 3 pesos con 66 centavos si lo facturamos con acueducto. Si lo facturamos con la empresa de servicio de energía, el costo de comercialización por suscriptor sería el máximo de 2.711 y mínimo de 2.882 pesos. Esos son los rangos para poder establecer esos costos. Si yo hago la operación y el costo me da por encima de comercialización, por encima de estos valores, definitivamente me tengo que pegar o al máximo o si me da por debajo, al mínimo dentro de estos rangos. ¿Listo? Ahora bien, ustedes saben que el gobierno nacional expidió el decreto 596 de 2016, la resolución 286 del mismo año, en la que obliga a las empresas prestadoras del servicio público de aseo a facturar el servicio de recolección de material reciclable o el servicio de aprovechamiento. Y en ese evento donde hay, en los municipios donde ya existan empresas prestadoras del servicio de componente de aprovechamiento, de las cuales son integradas por recicladores de oficio o personas que han tenido una oportunidad de negocio y han creado empresas de servicio público con esta intención, las empresas prestadoras del servicio público de aseo deben de facturar. A ellos también le van a dar dos componentes. Un componente es comercialización por suscriptor. Él dice aquí que debemos de sumarle un
37% más al costo de comercialización por suscriptor. De este 37% más, hay 1% es para la empresa prestadora del servicio de los no aprovechables, es decir, para el caso nuestro, y el 59% va para los empresas aprovechables, ¿cierto? Entonces, aquí deben de tener en cuenta que dentro de la estructura tarifaria vamos a tener dos componentes en el costo de comercialización por suscriptor. Una parte que es para la empresa y otra parte que es para los recicladores organizados en empresas. ¿Listo? Costo de limpieza urbana. ¿Cuáles son los costos asociados o cómo establezco el costo de limpieza urbana? Costo de referencia son los gastos de personal. De limpieza urbana ya le dije cuáles son las actividades. Vuelvo y explico, ¿no? Son corte de césped, lavado de áreas públicas, todo lo asociado a estas actividades debemos de calcularlo. ¿Y qué es lo que debemos de calcular? Entonces, lo del año fiscal anterior, lo que hemos dedicado. Entonces, aquí, contablemente, las empresas prestadoras del servicio público de aseo van a tener que diseñar una herramienta que les permita llevar desde el punto de vista contable, financiero, un control sobre los costos y los gastos que apliquen a cada actividad. Corte de césped. Normalmente requiero personal. Entonces, ¿qué personal? Y todo lo asociado a ese personal que va con el corte de césped. Necesita herramienta menor o equipos y herramientas. Necesitan badalladoras, necesitan rastrillos, necesitan palas, necesitan bolsa. Eso debemos de llevarlo, tenerlo, contabilizarlo por separado. Es decir, yo tendría que tener una unidad de negocio, tendría que tener un centro de costo y tendría que tener un subcentro de costo dentro de esto para poder sacar esas variables, porque la superintendencia cuando nos pida las memorias de cálculo está solicitando que nosotros le entreguemos a ese nivel de detalle la información para verificar si lo hemos hecho bien o no. Entonces, corte de césped, poda de árboles, lo mismo. Para podar árboles, pues necesitamos personal, necesitamos herramientas y necesitamos materiales. Lavado de áreas públicas. El lavado de áreas públicas está asociado a fuentes peatonales. Normalmente dice que son eso. Pero si en el PEGIR han identificado zonas que se puedan convertir en riesgo sanitario, también las tenemos que lavar. Allí vamos a tener unos costos, unos gastos asociados a esto. Gastos de personal o costos de personal, herramientas, materiales y algunos otros suministros. También debemos de llevar en cuenta a esto. El tema de instalación y mantenimiento de cestas. También debemos de tener en cuenta esta situación. Con el barrido y limpieza de calles, lo mismo. Vamos a necesitar personal, vamos a necesitar herramientas, vamos a necesitar insumos y vamos a necesitar materiales. Eso debe de ir por separado. Porque, ¿cómo lo calculo? Anualmente debo de tomar los costos y los gastos asociados a cada una de las actividades y dividirlo entre el número de suscriptores, que es lo que me va a dar la tarifa por ese componente por suscriptor y por ese componente de manera mensual. Los costos barridos de limpieza de calles, lo que damos de recuerden que aquí nos dan un valor máximo a reconocer por kilómetro de cuneta barrida. En el tema de cunetas, pues las vías, las metros lineales, esto nos lo entrega el PEGIR, nos lo dirá cuánto miden la malla vial. Eso lo vamos a multiplicar por 2 porque están hablando de cunetas, ¿cierto? Cada vía tiene dos cunetas, una por cada lado, y la distancia pues sería de eso. Y la otra variable es la frecuencia de barrido. Entonces, la frecuencia de barrido mínimo es de 2 veces por semana. Ya eso es lo que debemos de definir ahí.
Entonces, volvemos a lo mismo. La recomendación especial, la empresa debe de tener un control estricto sobre estas variables. Deben de llevar un conteo especial sobre estas variables para poder llegar a establecer de manera adecuada la tarifa. Costo de recolección y transporte. El costo de recolección y transporte está asociado a 3 componentes, básicamente. Uno, lo que está asociado al vehículo recolector. Entonces, el conductor, los operarios, el combustible, el mantenimiento correctivo, seguros, pólizas, SOA, todo lo que esté asociado a eso. Esta es una variable que tenemos que tener en cuenta. Si entre el área de operación y el sitio de disposición final existe peajes, esto lo debemos de controlar, llevar ese dato ahí de manera estricta, porque ellos nos piden ese valor. Y la otra serían las toneladas recolectadas y transportadas. Ahora acá, sobre esas variables, las toneladas recolectadas y transportadas, debemos de tener en cuenta 3 aspectos importantes. Primero, que hay residuos sólidos recolectados sin aforo, es decir, lo que normalmente hacemos. Hay otras toneladas que las aquí con esto nos vamos a tener que aforar, por ejemplo, los grandes productores, porque no va a haber aforo, no hay tarifa para grandes productores. Va a depender de este costo de recolección y transporte. Entonces, cuando yo tengo dentro de mi área de operación personas que generen más de media tonelada de residuos sólidos al mes, con ellos voy a tener que establecer una tarifa diferencial. Entonces, esa variable la tenemos que tener en cuenta para poder establecer este costo de recolección. Entonces, los costos asociados a la operación de los vehículos con sus gastos de personal, el peaje y las toneladas recolectadas y transportadas hasta el relleno sanitario, y teniendo en cuenta de que estas toneladas debemos de llevar por separado, las que no están aforadas y las que están aforadas. ¿Listo? Si hay estaciones de referencia, pues los costos asociados a las estaciones de referencia. ¿Listo? Ahora, para el caso del primer segmento, pues ahí están dando unos valores por toneladas dependiendo dependiendo de digamos, de las toneladas que llegan hasta el relleno sanitario. Entonces, como usted, perdón, de las distancias, perdón. El máximo a reconocer por recolección y transporte depende de la distancia. Aquí es donde toma importancia la fijación del centroide. Entonces, ¿cuántos metros o kilómetros de distancia hay entre el centroide y el sitio de disposición final? Esto se mide por vía, no en línea recta, perdón, sino a través de la carretera. Y esta tabla les permite definir ese valor por tonelada dependiendo de la distancia entre el sitio de operación, entre el área de operación, perdón, y el sitio de disposición final. El precio mínimo por tonelada recolectada de recolección y transporte es de 62.624 pesos. Esto a julio de 2018. Si los entes territoriales han hecho aportes bajo condición, nosotros debemos de calcular ese costo de recolección y transporte bajo condición para descontarlo del valor de la tonelada dispuesta. Esta es la fórmula para ello. Me explico. Si el municipio ha comprado el carro compactador y se lo ha entregado a la empresa en comodato para que lo opere, y en el comodato deja establecido claramente que ese costo o esa depreciación del vehículo no sea trasladada a la tarifa, nosotros tenemos que descontar ese valor de la tarifa.
Por eso nos dice que debemos de calcular los aportes bajo condición para este componente de recolección y transporte. ¿Listo? El costo de disposición final. Aquí hay dos situaciones que nos pueden presentar. Uno, que el ente prestador del servicio público de aseo sea el operador del sitio de disposición final, en cuyo caso tendrá que entrar a hacer los cálculos del valor por tonelada dispuesta, el costo de disposición final. Si no es así, el sitio de disposición final va a fijar el costo y nos va a cobrar a nosotros por cada tonelada que nos llevemos, ¿cierto? Esto pasa cuando son regionales, sitios de disposición regional. Entonces, quien establece la tarifa es el operador del relleno. En este caso, ustedes no se desgasten, toman por el costo de disposición final la tarifa que le está dando el operador del relleno. ¿Listo? Si no es así, le tocaría entrar a calcular. ¿Cómo se calcula? Pues allí vamos a tener unos costos asociados a la operación del relleno, como en todos los demás aspectos, serían lo de gastos de personal, el tema de maquinaria y equipo, el tema de cierre, de clausura y posclausura, el tema de tratamiento de lixiviados, todo lo que implica en la operación de un relleno sanitario para saber cuál es el valor por tonelada que debemos de trasladarle al usuario vía tarifa. Para este caso, pues hay una fórmula que me dice que cuál es el costo de disposición final y nos da un precio máximo de disposición final, que es el que tiene que calcular el operador del relleno. Insisto, si la empresa prestadora del servicio público no es la operadora del relleno, no se desgasten con este tema, porque eso lo hace el operador del relleno. Yo simplemente tomo la tarifa que me da por tonelada el operador del relleno y con eso hago la operación. Para esta tarifa también hay una posibilidad de que haya un aporte bajo condición. Está la fórmula de cómo calcularlo y se manejaría como una especie de descuento en la tarifa de disposición final. El costo de tratamiento de lixiviados estaría incluido en el costo de disposición final para aquellas empresas que no son operadoras del relleno sanitario. Operador del relleno sanitario hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Pues teniendo en cuenta, digamos, el sistema, los gastos asociados al tratamiento de lixiviados y con eso sobre las toneladas dispuestas y eso dentro del componente de la tarifa por disposición final también. Y el costo de tratamiento. Aquí también lo mismo. ¿Qué es tratamiento? Tratamiento es asociado al tema de residuos orgánicos. Si hay un programa de separación en la fuente donde nos entregan los inservibles, nos entregan los aprovechables y nos entregan los orgánicos por aparte, y la empresa es la que opera la planta de tratamiento integral de residuos orgánicos, tiene una forma de calcular la tarifa y es un mínimo entre 80.248 pesos más entre 80.000 y 146.307 pesos por tonelada. Eso obviamente las variables dependen de los toneladas tratadas y de los costos asociados a esta prestación del servicio. Si ustedes le están entregando este material a una planta de tratamiento integral, no van a tener que desgastarse calculando eso, sino que van a tomar el precio que le vaya a dar la entidad encargada de operar la planta de tratamiento de residuos orgánicos. Ahora viene el otro componente y es el valor de
base de remuneración del aprovechamiento. Este valor es la sumatoria del costo de recolección y transporte más el costo de disposición final. Es el valor que le vamos a pagar por cada tonelada aprovechada por las empresas de recicladores de oficio que estén prestando el servicio dentro de la jurisdicción. La variable para calcular esta tarifa la deben de dar los recicladores de oficio a través de la información que reportan a la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es el famoso SUI, Sistema Único de Información que opera la plataforma. Entonces, esta variable la deben de suministrar los recicladores de oficio. Entonces, a ellos le vamos a tener que trasladar mensualmente esa parte del 37% de costo de comercialización por suscriptor que le corresponde a ellos y el valor por cada tonelada, que es la sumatoria del costo de recolección y transporte, que mirábamos por allá, que era de 64.200 algo, y el costo de disposición final, que es el que o nos lo suministra el operador del relleno o del ciclo de disposición final, o si nosotros somos los operadores, pues nosotros establecemos esa tarifa y la vamos a aplicar. Por cada tonelada que ellos reporten a la superintendencia, le vamos a tener que trasladar eso mensualmente. ¿Cómo hacemos esto para convertirlo en tarifa? Pues obviamente ese valor, que es el que vamos a dar, lo vamos a dividir entre el número de suscriptores que tenemos para poder establecer el tema de las tarifas. Entonces, señores, tengan en cuenta lo siguiente, prestadores del servicio público de aseo, que vamos a tener que llevar un control estricto sobre ciertas variables, ¿cierto? Variables como toneladas generadas, recolectadas sin aforo, toneladas generadas y recolectadas con aforo, usuarios, se me olvidaba comentarle, los usuarios también nos los clasifican en tres segmentos, usuarios aforados, usuarios sin aforos y usuarios de inmuebles desocupados, porque la tarifa al final vamos a tener una tarifa para estos tres tipos de vamos a tener tarifas diferenciales para tres tipos de usuarios. Entonces, variables que deben de controlar: kilómetros de cuneta barrida, metros cuadrados de césped cortado, árboles podados, metros cuadrados de zonas públicas lavadas, número de cestas instaladas y mantenidas, kilómetros de playas o zonas ribereñas atendidas cuando están en zona costera del océano. En el interior no es necesario hacerlo, no estamos obligados a hacerlo. Y costos de recolección y transporte, costo de peajes, ¿cierto? Y por cada uno de estos debemos de llevar un auxiliar o subauxiliar que nos permitan generar esta información anualmente para poder hacer las actualizaciones de qué trata esta resolución. La actualización de costos, esto lo debemos de reexpresar a julio de 2018 y traerlo. Es decir, si ustedes tienen la información de 2017 y 2018, trabajen con esa información completa. Si la tienen con posterior, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, año fiscal vencido, sería el 2020, reexpresarlos a julio de 2018 y volverlas a traer al momento de aplicarlas. En este caso, al 1 de julio de 2021, que es cuando inicia la aplicación de esta metodología. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre el IPC al momento de aplicar la metodología y el IPC inicialmente al IPC de julio de 2018 para establecer cuál es el ajuste, y de ahí para adelante lo vamos a seguir ajustando entre la diferencia de eso que lo dijimos que era cada año, a partir de ahora o cada vez un 3% del acumulado del IPC que lleva, del conteo que lleva del acumulado del IPC. Pues,
caso es cada una de esas variables y la vamos a dividir entre el número de suscriptores. Aquí hay una cosa nueva. En las 720 y en el primer segmento vamos a tener factores de producción. En el segundo segmento no tenemos factores de producción, solamente vamos a tener una tarifa para los estratos 1, comercial, industrial, pequeños productores. ¿Listo? De estratos 1 al 6, comercial, industrial, pequeños productores. Los grandes productores no están dentro del paquete de la tarifa. La tarifa se hará de acuerdo con esa se calculará pues haciendo la operación de los toneladas recolectadas, transportadas sobre el número de suscriptores. Esos suscriptores son el número de suscriptores totales, número de suscriptores de inmuebles de suscriptores y número de suscriptores aforados y no aforados. ¿Listo? Esa es una variable para poder el TRN, que es una variable de TNA, que es otra variable para poder establecer. Ustedes vieron que en el primer segmento nos daban la variable del costo de recolección y transporte. En el segundo segmento, esa sí tenemos que calcular. ¿Cuál es la metodología para cálculo del segundo segmento? Es la sumatoria el costo de limpieza que estamos acá definiendo. Hay variable asociada a la producción, cálculo del costo variable por medio por la estimación del centroide, que es la distancia muy similar a lo que habíamos hecho en el primer segmento. Lo mismo, vamos a tener un costo variable por tonelada de residuos aprovechados, que es igual al valor base de aprovechamiento. Entonces, tenemos exactamente la misma metodología que la anterior. Aquí cambia un poco el costo de comercialización por suscriptor, y aquí nos define que el servicio de facturación conjunta por acueducto solo nos reconoce 1.503 pesos por 66 centavos a julio de 2018 y por energía 2.182 pesos por 85 centavos a julio de 2018. Los costos de comercialización, pues es la división de los gastos administrativos, el número de suscriptores, y lo comparamos con que nos dio allí. Si nos da por encima, tenemos que ajustarnos al valor que ellos nos han dado, y aquí no hay costo mínimo, solamente hay un costo de referencia. Lo mismo pasa con el incremento de comercialización. Hay un 37% más sobre ese valor que hemos establecido por el costo de comercialización por suscriptor. Le vamos a aplicar un 37% más, que es con destino a los recicladores de oficio, y de ese 37, un 41% es para la empresa de no aprovechable, es decir, la empresa que factura, y el 59% es para los recicladores de oficio. El costo de barrio y limpieza urbana es lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Entonces son los costos asociados a la prestación del servicio de barrio y limpieza, y dividido entre el número de suscriptores promedio, de acuerdo con los aspectos, de acuerdo con los definidos del artículo 42 de la resolución. Lo del CEMUS, los mismos componentes. Habíamos dicho que tenemos de las vías que estableciera eso, y eso lo vamos a dividir entre los suscriptores y usuarios para poder tener el cálculo del costo de barrio y limpieza urbana. Los gastos asociados a eso pues son los mismos: gastos de personal, conductores, operatorios, supervisores, los combustibles, los peajes,
el mantenimiento, el tema de parqueaderos, el valor de las transferencias. Todo esto deben de, por eso insisto la importancia de que cada empresa se obligue. Ya hay una resolución, la 1416 de 1997, que nos obligaba a llevar contabilidad por separado. Ahora, además de llevar la contabilidad por acueducto, por alcantarillado y por aseo, en el caso de acueducto y alcantarillado, pues debemos de llevar claro cuáles son los componentes que hacen que se utilizan para calcular el CMA, cuáles son las cuentas que voy a utilizar para el componente del costo medio de operación, para lo de la tasa ambiental y para lo de la parte de inversión, ¿cierto? En aseo vamos a tener que llevar control del barrido y limpieza de calles, de la poda de árboles, de las áreas públicas, de la instalación y mantenimiento de cestas, del transporte y de disposición final, además del incentivo de aprovechamiento que es para las entidades prestadoras. En este segundo segmento tienen la misma función, primero, segundo y tercer segmento, digamos que tienen las mismas características, la misma forma de calcular las tarifas, ¿no? El tema de disposición final, lo mismo que en el primer segmento, pues si el prestador no opera el relleno sanitario, no se desgaste, tome el valor que le cobra el relleno. Si es operador del relleno, pues sí tiene que entrar a hacer el cálculo. Esos cálculos, pues ahí están definidas en la metodología, la fórmula para hacer. Si hay aportes bajo condición, pues debemos de calcular cuál es el costo para poder establecer como un descuento en cada uno de los costos por componente, para que eso también se vea reflejado como en un descuento en la tarifa. La tarifa se pueda deducir. El tratamiento de lixiviado lo calculará quien opera el relleno, y el costo de tratamiento final sería el costo de las toneladas, digamos, aprovechadas, asociadas al material orgánico que saquemos dentro de la empresa. Insisto, este valor lo establece pues el operador de la planta. El valor base de remuneración de aprovechamiento es el mismo en el primer segmento, es decir, son los costos de recolección y transporte, son los costos de disposición final que le vamos a trasladar a la empresa de acuerdo con las toneladas que hayan reportado a la plataforma del SWIFT. La actualización de los costos, pues es la misma que ya les había explicado, la diferencia entre, digamos, el último, en el momento en que voy a aplicar la tarifa, y el IPC de la última actualización que hayamos hecho. Eso se hará cada vez que alcancen el 3% o mínimo una vez al año, que es con el periodo del año exactamente anterior. Listo. El tercer segmento, pues son las pequeños, digamos que le prestan a los centros poblados. La metodología es exactamente la misma, las variables son exactamente las mismas, por tanto no me voy a detener más en esto. Entonces vamos a abrir el debate, o mejor, la posibilidad de que me hagan algunas preguntas frente a esta metodología. Bueno, entonces abrimos la posibilidad para que nos hagan preguntas frente a la metodología de acero. Perfecto. En estos momentos ya De la opción para que pueden activar independientemente su respectivo micrófono y puedan realizarle las preguntas directamente al conferencista Luis Enrique. Para las personas que estuvieron preguntando sobre el envío de las memorias, sí, el envío de las memorias se les hará llegar a cada una de las personas que se inscribieron en nuestro formulario, sí, se les hará llegar respectivamente la grabación, tanto como la grabación como la presentación. De igual manera, la grabación de esta conferencia se subirá a nuestra plataforma de YouTube
donde nos podrán encontrar como Integrasoft SAS. Si alguno de los participantes en este momento tiene alguna inquietud, pueden realizarla, pueden activar su micrófono o escribirlo por el chat. Para la asistencia, bueno, las personas que asistieron a esta capacitación y que de pronto no se han inscrito en nuestra plataforma, entonces pueden registrarla a través del siguiente link. El link que estoy enviando por el chat, a través de este link pueden registrar su respectiva asistencia con el nombre de la entidad que viene en representación, nombre completo de la persona, número de contacto, también para hacerles llegar las memorias y también correo electrónico que estoy utilizando en estos momentos. Recuerden utilizar un correo que sea accesible por parte de ustedes para que puedan tener de primera mano la información. Si de pronto no hay preguntas, si la información que ha presentado el doctor ha sido clara, entonces yo creo que siendo las 12 en punto, como ha sido pactado, damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron súper atentas, que estuvieron preguntando en cada uno de estos momentos, en cada uno de los temas que estuvo presentando el doctor Luis. Entonces, pues muchísimas gracias. De igual manera, agradecerle también a la empresa Integrasoft SAS por permitir estos espacios de comunicación para todas las empresas de servicios públicos a nivel nacional. Agradecer también al gerente Jorge Hernán Salazar por hacer presencia en esta conferencia y por darnos el espacio. Muchísimas gracias a todos y cualquier cosa, recuerden que pueden ubicarnos a través de nuestra página web www.integrasoftsas.co. Feliz tarde para todos.